aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, para que escuchemos el mensaje de la palabra de Dios. Esta palabra que se nos proclama hoy es una declaración de amor de Dios para cada uno de nosotros. Dios que viene a romper con nuestra ceguera, que viene a hacernos hermanos entre todos, para que juntos nos demos la mano y descubramos el camino que Él nos invita a seguir y a seguir. Lo primero que encontramos en el Evangelio de hoy es un hombre llamado Bartimeo. Y cuando la Escritura apunta el nombre de alguien, implica que ese alguien tiene una historia, que es parte de la comunidad cristiana, que quedó en el recuerdo de la comunidad cristiana, pero también que tiene un pasado, que es alguien de por sí. Y esto lo primero que nos hace caer en la cuenta es que Bartimeo no es un hombre anónimo, sino que es un hombre que tiene una historia y que, a comparación de los otros personajes que sí son anónimos, los que van caminando con Jesús, Bartimeo está fuera del camino, a la orilla del camino, a la espera de poder ver hacia dónde conducirse. Y en ese sentido, Bartimeo se convierte en un ciego que no sabe hacia dónde va, y eso le conduce a él a mendigar, a acomodarse en su status quo, es decir, en su lugar de confort. Dice el texto que tenía una manta también, un manto, y seguramente unas monedas, como los mendigos que nosotros normalmente conocemos en la calle. Quienes están en la calle, pues siempre tienen muchas cosas, y cartoncitos, incluso tienen hasta un perrito. Pues Bartimeo se ha acomodado a esto al borde del camino porque no podía ver. Tú y yo también tenemos una historia como Bartimeo, y sin duda es una historia también en la que hay cegueras, en la que no podemos ver más allá, en la que nos hemos acomodado porque no queremos salir hacia allá, porque nos da miedo, porque vemos con incertidumbre, porque hay otras cosas que no nos dejan ver. El pecado y la vida misma nos va
debilitando nuestra capacidad de ver el camino. Y esto ocurre muy particularmente en nuestra vida familiar, cuando muchas veces no somos capaces de ver al otro, de reconocer al otro, porque hay envidias, porque hay resentimiento, porque hay ganas de aparecer. En el trabajo, en la comunidad parroquial, donde yo quiero ser el primero y no veo a los demás, no me veo a sí mismo. Incluso muchos de los testimonios de conversión en las comunidades apuntan a que la gente dice, es que yo era como ciego, yo no podía ver, estaba como en mi lugar, en mi situación de alcoholismo, de adulterio, bueno, de la situación en la que haya estado, y yo vivía muy tranquilo ahí porque no podía ver. Bartimeo es un hombre que tiene esta historia de ceguera, pero escucha en su interior que viene Jesús de Nazaret. Hoy el Señor ha venido también para que le escuches, para abrirte el oído antes que los ojos, para abrirte el oído para decirte que está aquí. Y ante esa voz de Jesús, Bartimeo exclama, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Se lanza ante el llamado de aquí está el maestro, él te llama, anda, se lanza y se encuentra de frente con Jesús. Pero más aún, Jesús lo que hace es preguntarle, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Pues la pregunta parece obvia. Si es un hombre ciego, pues entonces lo obvio sería, Señor, yo quiero ver. Pero Jesús pregunta, porque qué tal que en su ceguera la necesidad sea totalmente distinta. ¿Qué tal que Bartimeo le haya dicho al Señor, Señor, yo quiero que me dé para comer hoy no más? Señor, yo quiero que me dé limosna. Cuando que de verdad necesita Bartimeo es ver. Pues Bartimeo es un hombre que ha descubierto que Jesús no solamente se acercó a él para darle una limosna, sino que puede hacer algo mucho más grande en él. Y por eso se lanza a decirle, Señor, que pueda ver. A veces nosotros le pedimos cosas al Señor que no corresponden. Señor, yo quiero que me quites este dolor de cabeza. Señor, yo quiero que me quites esta migraña intensa. ¿Y por qué te da migraña? Ah, porque soy iracunda. Pues lo que necesitas no es que te quite el Señor la migraña, sino que te quite el sentimiento de ira. Porque a veces pedimos cosas que no corresponden a lo que de verdad necesitamos. Porque a veces estamos tan fijos en nuestra situación, en nuestras posiciones, que estamos como Bartimeo a la orilla del camino, que no estamos caminando hacia donde es, y ahí no queremos salir. Por eso la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga yo por ti? Pero también hay unos personajes muy particulares, los que sí van de camino con Jesús. Y estos ven al ciego, escuchan al ciego, lo oyen, pero son indiferentes ante él. Le dicen que se calle, que no moleste al maestro, porque molesta, porque van caminando, porque van contentos, porque van en lo que están. Tristemente nosotros también vivimos esa circunstancia. ¿Cuántos mendigos, cuántos limpiavidrios en la calle se han convertido en parte de nuestro ambiente? Nos hemos acostumbrado a los pobres. Nos hemos acostumbrado a ver la gente así, los que piden allí. Incluso uno dice, es que por la calle tal está una señora así. Es que por la calle tal, al lado de la señora tal, la señora que tiene los 5 niños allá, 3 cuadras a la derecha, damos direcciones hasta con los que son pobres. Es decir, ya dejaron de decirnos algo. Porque vamos ocupados en lo que nosotros tenemos. Y eso también nos ocurre en las situaciones familiares. Nos hemos acostumbrado a que ya no tiene solución.
Ya nos hemos acostumbrado a la situación difícil de mi familia, al pecado de mis hijos, a mi propio pecado, a mi modo de ser, y ya los otros dejan de interesar para mí. Y venimos a la iglesia, rezamos el rosario y hacemos obras de caridad y nos hemos acostumbrado ante el dolor y el pecado del otro. Pero ante eso Jesús, a esa gente que es sorda para oír el clamor del ciego, Jesús les dice, llámenlo, tráiganlo acá. Es decir, que el primer milagro no es abrirle los ojos al ciego, sino que el primer milagro fue abrirle los oídos a los discípulos que estaban sordos ante el clamor del ciego. Y por último, Jesús pone en la fe la curación del ciego. Anda, tu fe te ha curado. Jesús pasa todos los días por nuestro camino, esperando que nosotros clamemos a Él. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que podamos reconocer nuestra miseria, que podamos reconocer que estamos al borde del camino. Lo más bello que pudo haber visto este hombre, Bartimeo, fue que apenas se le abrieron los ojos, lo primero que vio fue a Jesús. Cuando vio a Jesús, descubrió que ya no tenía que estar más al borde del camino, sino que el texto termina diciendo, y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino, porque ante él ya no había más lugares oscuros, ante él estaba Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Pues pidámosle al Señor 3 cosas que nos ayuden a vivir nuestra propia experiencia cristiana. La primera es reconocer en nuestra historia los momentos de ceguera, donde no vemos. Y si no somos ciegos totalmente, por lo menos miopes sí somos. Hay algo que no nos deja ver totalmente bien. Hay cosas en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestros lugares, que no nos dejan ver lugares, personas, cosas, acontecimientos que nos nublan la vista. Y ante eso tenemos que reconocer. Para decirle al Señor, Señor, yo no puedo solo, yo no puedo sola. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Eso lo repiten los monjes todos los días, a toda hora. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Segundo, pedirle al Señor que nos ayude a abrir nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar el clamor de tantos que necesitan romper su ceguera. Tal vez tú y yo somos los únicos que podemos decirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros esposos, esposas, ánimo, el Señor te llama, el Señor te ama, el Señor quiere perdonarte eso que no eres capaz de perdonarte. El Señor es capaz de solucionar ese problema que tú no puedes solucionar. El Señor puede quitar ese vicio del alcohol, de la droga, del adulterio. Solamente el Señor, ánimo, el Señor te llama. Pero si hacemos oídos sordos y decimos que se quede así, eso a mí no me importa, yo no me meto ahí porque no tengo nada que ver. Pidámosle al Señor que nos abra los oídos para poder escuchar la situación y la historia del otro, para que podamos, tercero, poderlo ver a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Que durante esta semana nuestra oración sea, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. De nuevo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.